28, versículo 3. Les suplico me tenga un poquito de paciencia. El cambio de clima del sol al frío me afectó un poquito. Estoy bien. Dicen por ahí, no es lo que usted cree. Nada más traigo un poquito la garganta irritada. Primera de Samuel 28, versículo 3. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos, es decir, a los hechiceros. No quiere decir que encantadores era un príncipe encantador, ¿verdad? Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues dice: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti, y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí le dejamos por el momento. Que el Señor bendiga su palabra de esta mañana. Amén. Puede sentarse, hermano. Gracias. No cabe duda que estamos viviendo momentos muy difíciles. Son temporadas que jamás nadie tenía contemplados en su calendario. Aún siendo cristianos, y cuando predicábamos de los últimos tiempos y de las cosas que vendrían y de lo que iba a ocurrir en los últimos tiempos, aún con todo eso, como que lo veíamos muy lejano de nosotros. Tal vez pensábamos, hermano, que las profecías eran para otros, en otros tiempos, en otras épocas. Sin embargo, el tiempo nos ha alcanzado. Y lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo en estos días,
Dice, la Biblia lo describe únicamente como principio de dolores. Ni siquiera hemos entrado a los tiempos más difíciles. Lo único que estamos viviendo ahorita son los principios de dolores. Yo creo, hermano, y quisiera decir lo siguiente con mucho temor, con mucho respeto, que la generación de este siglo necesitaba una lección de vida como la que Dios ha traído. La generación de este tiempo, hermanos, se estaba volviendo tan materialista, tan independiente, tan inteligente. Aleluya. ¿Cuántos siguen conmigo? Amén. La verdad, hermanos, los chavos de hoy son muy inteligentes. Los adolescentes, hermano, hablas con un adolescente y parece que estás hablando con un adulto, ¿verdad? Te habla de Trump, te habla de Rusia, de Corea del Norte, sabe de política, sabe de muchas cosas, hasta de historia y muchas cosas. Y eso estaba volviendo una generación soberbia. La verdad, a veces, hermano, tratar con jóvenes era difícil, porque ellos pensaban que la tenían hecha. Sin embargo, lo que ha venido, lo que está ocurriendo, vino a traer una lección de vida y de parte de Dios, como para decir, discúlpeme, no eres nada. Discúlpeme cómo suena eso, pero es como una sacudida de decirle, sigues siendo nada y sigues necesitando de mí, sigues teniendo necesidad de mí, porque en el momento, hermano, donde la ciencia dijo no podemos, el único recurso al que teníamos acceso siempre fue Dios. El único recurso a quien podríamos nosotros acceder y que siempre estaba ahí, o que siempre está ahí, es Dios. Amén. Sin embargo, hay una situación aquí también, hermano. Últimamente se ha vivido y lo he escuchado en varias ocasiones, hermano. Y como le repito, especialmente de la iglesia, ya no digo de los del mundo. Los del mundo si estaban enojados con Dios, por eso estaban en el mundo. Si estaban enojados o distanciados de Dios, ahora imagínate en este tiempo. Dice la Biblia, hermano, que en los últimos tiempos los hombres blasfemarán y odiarán a Dios. O sea, ya no es solamente no hacerle caso, ignorarlo, decir no necesito a Dios o no necesito de Dios, sino que en los últimos tiempos, hermano, los hombres blasfemarán, odiarán, repudiarán a Dios. Mucha gente está dolida allá afuera, hermano, por situaciones, y digo allá afuera, pero repito, dentro de las iglesias, hermano, se está dando un fenómeno. Dentro de la iglesia cristiana se está dando un fenómeno. Hay gente, hermano, que está cuestionando últimamente y que dice, ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios está permitiendo esto, permite el otro, permite aquello? Y sus respuestas, o la falta de respuesta de parte de Dios, los lleva a tomar ciertas decisiones. Algunas veces es vivir una vida cristiana en amargura. La semana pasada hablábamos un poquito de eso acerca de la cizaña, ¿cuántos se acuerdan? ¿Verdad? Entonces, hay cristianos que se están acostumbrando a vivir en amargura. Hay cristianos, hermano, que se están acostumbrando a vivir así, hermano, como en una condición o en una situación de amargura. Porque Dios no les responde, porque Dios no les da respuesta a sus preguntas, o porque Dios se llevó a un familiar. Y nos molestamos más porque sentimos que estamos nosotros haciendo bien. Les repito, allá afuera es una cosa, en el mundo la gente está
resentida con Dios, pero hay cristianos, hermano, que están experimentando casi lo mismo. Y peor todavía, porque nos sentimos nosotros diferentes a los de allá afuera y decimos: ¿por qué si ahora que estoy en la iglesia? ¿Por qué si ahora que precisamente el domingo di mi diezmo y esta semana me pasa esto? Y empezamos, hermano, a traer tantas preguntas, cuestionamientos que se van convirtiendo después, hermano, en situaciones que te van hiriendo, que te van lastimando, y sobre todo cuando parece que Dios no te responde. Le traje a este tiempo, hermano, esta escritura, porque es muy interesante lo que está pasando aquí. El rey Saúl gobernaba Israel, y el rey Saúl, hermano, tenía autoridad y tenía una unción y tenía una gracia que no era de él, era de parte de Dios para su vida. Pero aparte de eso, había un hombre que siempre estaba a su lado, y era el profeta Samuel, que cuando Saúl necesitaba algo, corría con Samuel, que cuando Saúl necesitaba ayuda, un consejo, algo, consultar a Dios. Cuando Saúl necesitaba consultar a Dios, iba con el profeta Samuel y le decía: Samuel, pregúntale a Dios. Haga de cuenta como frases que escuchamos a veces en la iglesia: tú que estás más cerca de Él. Aleluya. Porque a veces pasa así, ¿verdad? Habla con Dios, pregúntale, tú que estás más cerca. A lo mejor yo voy en la fila muy atrás, aleluya, ¿verdad? Pero tú que estás más cerca de Dios, consulta a Dios a ver qué te dice. Y Samuel era como el intermediario, era como la voz de Dios, que de pronto podía venir Saúl a preguntarle y Samuel le daba respuesta. Pero esto que acabamos de leer nos dice algo. Comienza el versículo 3 diciendo: ya Samuel había muerto. Así comienza esta historia. En el versículo 3 nos dice: ya Samuel había muerto. ¿Qué haces cuando la persona que era como el intermediario ya no está? ¿Qué haces? Y vino algo terrible en ese momento, hermano. Dice que los filisteos, esos enemigos acérrimos del pueblo de Dios, esos enemigos tan violentos, tan testarudos, hermano, porque tú lees la historia y a cada ratito Dios les daba una lección a los filisteos, pero eran aferrados, hermano, aferrados. Tú dices: ¿cómo un pueblo como los filisteos no pueden entender que Dios siempre va a defender a sus hijos? Pero los filisteos eran aferrados varias veces, desde la época de los jueces, imagínate nada más. Desde la época de los jueces ya Dios venía y les daba una lección y los ponía en su lugar. Hasta usó a un hombre lascivo como Sansón. Fue capaz Dios de usar a un hombre que tenía un problema de lascivia en su vida para darle una lección a los filisteos. Sin embargo, eran tan necios, tan testarudos, tan rebeldes, tan obstinados, que los filisteos vinieron otra vez y le declararon la guerra al rey Saúl. Y ahora, hermano, no solamente eso, sino que se plantaron en una ciudad llamada Sunem, es decir, se metieron al territorio de Israel. Ya no era lejos, estaban cerca, se habían metido ya al territorio de Israel y ahí plantaron sus campamentos. Y la Biblia nos dice, fíjate qué dice, la Biblia nos dice que Saúl tuvo miedo. No porque era el rey de Israel, no lo iba a tener. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido miedo. A veces nos da miedo decir que tenemos miedo, aleluya. O a veces nos da miedo de confesar que sentimos miedo. Pero algunos tal vez en un momento dado hemos vivido la experiencia de tener temor, de tener miedo, de no saber qué va a pasar. Pues el rey Saúl, cuando le dijeron que los filisteos estaban plantados en Sunem, tuvo miedo. Tan grande fue su miedo
Tan grande fue su temor que dice que su corazón se turbó. Dice, cuando vio Saúl el campamento de los filisteos tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Pero ¿sabes por qué? Específicamente igual porque no tenía ya a Samuel cerca de su vida para que lo ayudara, para que le orientara, para que trabajara con su vida, para que le dijera qué hacer. Entonces Saúl, hermano, quiso hacer algo, quiso comunicarse con Dios. Si usted conoce un poquito la historia del rey Saúl, entenderá que Dios ya había dispuesto no tomar en consideración a Saúl. Saúl aún así, hermano, quiso buscar a Dios y se encontró con que Dios no le daba respuesta. Se encontró con el silencio de parte de Dios, hermano. Por eso le repito en esta mañana, qué difícil es para un cristiano, para un hijo de Dios, para alguien que ha dependido de Dios, cuando se topa con el silencio de Dios. Cuando de pronto le preguntas cosas a Dios y no te responde. Dice aquí la Biblia, hermano, que Saúl, ¿verdad?, cuando vio el campamento de los filisteos tuvo miedo y se turbó su corazón. Y dice el versículo 6 que consultó Saúl a Jehová. Es decir, hermano, que Saúl el rey quiso ir a Dios y preguntarle directamente a Dios: Dios, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué hago? ¿Qué haré? Pero el versículo nos dice, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Qué Dios tan malo tenemos, verdad? Muchos cristianos andan diciendo eso el día de hoy, que Dios es malo. Tantos años de cristiano, tantos años sirviendo, tantos años dando a la iglesia, tantos años para que ahora me venga esto. Todos estamos expuestos. ¿Cuántos dicen amén? Todos estamos expuestos. O sea, al final de cuentas, hermano, en los últimos tiempos no vemos, hermano, que Dios nos diga: y te voy a evitar que pases por cosas. Fíjate cómo dice la palabra del Señor: aunque pases por el agua y por el fuego, yo estaré contigo. ¿Está conmigo, hermano? Si usted se da cuenta, no dice: evitaré que pases por el agua y por el fuego. No, dice: aunque pases por el agua o por el fuego, ¿verdad?, yo estaré contigo. ¿Cómo dice el Salmo? ¿Verdad? Aunque ande en valle de muerte, ¿verdad? Aunque ande en esos, cuando lees ese Salmo, es el 91, ¿verdad? Como dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Yo no sé si tú te imaginas un poquito cómo será andar en un valle de sombras de muerte. Pero al cristiano no se le va a evitar que pase por esos valles. Dios no te está engañando. Dios no te está mintiendo. Dios no te está vendiendo algo. Recuerda que el que hace comerciales es el diablo. ¿Está conmigo? ¿Se acuerda usted de eso, verdad? El diablo es el que hace comerciales, te presenta los cigarros como si fueran éxito, como puros jóvenes fumando, ¿verdad? Y diciendo, me acuerdo de esos comerciales de vaqueros, ¿se acuerdan? Entra al mundo y hay vaqueros fumando y todo, y tú dices: ay, que quiero ser un mal burro también, ¿no? El diablo es el que hace comerciales, hermano. El diablo te muestra, ¿verdad?, las bebidas y jóvenes disfrutando, riéndose. No te va a presentar una chamaca vomitando, discúlpame. ¿Está conmigo? O sea, no te va a presentar una chamaca ahí con sus amigas hablando: ya, manta, cálmate, manta. O sea, no te va a presentar eso. El diablo es el que te presenta comerciales. Dios no. Dios te dice: aunque pases por el agua y por el fuego, aunque andes en valle de muerte, aunque estés en los momentos más difíciles, no tengas temor, no temas ni desmayes, solamente esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Confía en mí, depende de mí. Si tuvieras fe del tamaño de un granito de mostaza.
sea, solamente confía en que Dios está contigo. Solamente aférrate a lo que Dios te ha prometido. Señor, ¿será que a nosotros nos pueda pegar una infección? ¿Será que a nosotros nos podamos contagiar? ¿Será que nosotros tengamos que vivir esa experiencia? Probablemente sí, pero no temas. Entre nosotros hay gente que ya lo vivió y que está aquí, porque aunque anduvo en valle de sombra de muertes, se defendieron con la palabra de Dios, confiaron en su Señor, dependieron del Dios que vive, y Dios los sostuvo hasta el día de hoy. Este es el momento, hermano, en el cual nosotros tenemos que depender de Dios. Saúl tuvo miedo. Saúl dijo: ¿y ahora qué voy a hacer? Quiso consultar a Dios y Dios no le respondió. Le pidió a Dios: Señor, háblame por sueños. ¿Verdad? Él decía: ojalá me voy a dormir y ojalá el Señor en un sueño me revele. Tal vez tú y yo alguna vez hemos dicho: Señor, ¿por qué no me revelas en un sueño qué es lo que quieres, qué es lo que tienes? Y no pasa nada. El Urim, hermano, el Urim que dice ahí, ni por Urim, eran como unas piedras que arrojaban un tipo de dados que determinaba ciertas situaciones, o que dependía de eso una respuesta. Y también dice que consultó por Urim, y por Urim tampoco entendía la respuesta, tampoco había una respuesta, tampoco había un resultado. Consultó a los profetas, fue a los profetas, y los profetas tampoco le satisfacían lo que él quería. Quizás usted ha venido a la iglesia, hermano, y espera que Dios, a través del predicador, a través del pastor, a través de algo que se mueva, te dé la respuesta a lo que está buscando. Y te vas, hermano, quizás sintiendo que Dios no lo está haciendo, que Dios no te da la respuesta. ¿Por qué no entiendo qué está pasando? Y pueden venir situaciones difíciles. Algo que nos dijo desde el principio de esta historia es que Samuel ya había muerto y que todo Israel lo había lamentado, pero también dice que Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? El rey Saúl, por ser el rey de Israel, hizo un decreto: expulsamos de nuestro territorio, echamos fuera de nuestras tierras, de acuerdo a lo que Deuteronomio nos dice, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dejó, vamos a echar fuera a todos los hechiceros, brujos, brujas, adivinos. Todo eso lo tenemos que echar fuera de nuestro territorio, y así lo hicieron. Se persiguió a los hechiceros, a los adivinos, a los agoreros, a los sortílegos, a todos los que estaban en la cartomancia, a todos los que se dedicaban, hermano. Mira, esto no es nuevo, esto siempre ha existido. Mira nada más en qué tiempo estamos, y ya existía gente que se dedicaba, hermano, al ocultismo, a la hechicería y cosas así. Pero mira qué terrible que ahora el mismo rey Saúl, que había decretado que todos los hechiceros y todos ellos fueran expulsados de la tierra, ahora está desesperado. Diga conmigo: desesperado. Dile a tu hermano: desesperado. ¿Sabes por qué, hermano? Porque aún a los cristianos nos toma la desesperación a veces. Y a veces la gente se desespera. ¿Por qué? Porque quiero soñar y no sueño, porque quiero el Urim y no tengo, porque quiero el profeta y no me resulta. No entiendo qué está pasando. ¿Por qué Dios no me responde? Hoy que quiero ser bueno, aleluya, gloria a Dios. Hoy que le quiero echar ganas, santo Dios. Esa frasecita de muchos cristianos: hoy que le quiero echar ganas, y que no pasa nada, y que no me responde Dios. Mira, puede llegar hasta un momento de desesperación. Saúl pasó por ese momento de desesperación. ¿A qué grado, hermano? Al grado que vino con sus súbditos, con su gente cercana, y les dijo: búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación, es decir, una hechicera, una bruja, como
Una situación, hermano, donde el rey ya había perdido toda dimensión, hermano. A pesar, hermano, de que él sabía que todo venía de parte de Dios, ahora se encuentra, hermano, en una condición donde Dios no le responde y él no sabe qué hacer. Está angustiado, está temeroso, está desesperado, está frustrado, está dolido. Dice: Dios ya no me contesta. Fíjate a qué grado llegó el rey Saúl. Él, que había expulsado a los brujos y a los hechiceros, ahora le pide a sus súbditos: ¿no saben si por ahí quedó alguien? Aleluya. ¿No saben, no conocen ustedes un lugar, una persona, alguien que tenga este tipo de cosas? Y lo curioso, hermano, es que sí había. O sea, había expulsado Dios a todos los hechiceros y todo eso, pero sí habían quedado algunos. Y entonces, hermano, resulta que sus criados vienen y le dicen, ¿verdad?, que sí había. En el versículo 7 dice: y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. ¿Por qué cree usted que los criados sabían esto? Pues porque ellos la visitaban, porque ellos la conocían, porque se da, hermano, es triste decir esto, pero se da, hermano, que a veces la gente, aunque conoce de Dios, aunque sabe de Dios, aunque busca a veces de Dios, todavía en su mente, en su cabeza y en su corazón, todavía se mueven cosas como esta. Y entonces, hermano, le dicen: hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. ¿Y a qué grado llegó Saúl, hermano, el rey, que se disfrazó, se quitó los vestidos reales, se quitó, hermano, todo lo lujoso y se vistió de una persona común? Se disfrazó, hermano, y ya disfrazado, hermano, fue y buscó a esa mujer de espíritu de adivinación, porque quería que a través de ella Dios le hablara. Mis amados hermanos, tenga cuidado con esto. Es una lección de vida lo que está pasando, lo que está aconteciendo. Porque hay gente, hermano, que después de estar en Cristo se vuelven atrás. Y no solamente vuelven al mundo, sino que incluso caen peor que antes. Y van a buscar cosas peores que antes, hermano. Si antes no habían consultado otras cosas, hermano, como lo que buscaban no lo hallaron en la iglesia, supuestamente. Porque, como hace ratito le decía de los tiempos, ¿verdad?, que la gente quiere resultados rápidos. La gente no quiere esperar. La gente se desespera. La gente no le dicen: pues vente un año y sé fiel en la iglesia, y dentro de un año, imagínate que Dios te dijera así, que tú vienes con tu problema hoy. ¿Cuántos siguen conmigo? Aleluya. Tú vienes con tu problema hoy, no sé, de salud, de familia, de tus hijos, de trabajo, de finanzas, una deuda, lo que sea, y llegas hoy con tu problema y el Señor te dice: bien, quédate un año en la iglesia, ven regularmente, asiste. Mira, no te pido toda la semana, con que los domingos vengas, aleluya, gloria a Dios. ¿Está conmigo, hermano? Con que seas domínguez, pero que seas domínguez fiel. Diga conmigo: domínguez fiel. La familia Domínguez, aleluya, gloria a Dios. Pero fiel. Domínguez, pero fiel. Que ni un partido, aleluya. Que ni una fiesta, aleluya. Que ni una visita, aleluya. Que ni una chambita, aleluya. Que nada te distraiga de ese año de fidelidad. ¿Qué contestaría usted? Oye, mi problema es ahorita, y ¿qué tal si dentro de, imagínate que le respondes a Dios, ¿qué tal si dentro de un año ya ni estoy? Aleluya. Mira, mi hermano, o sea, no creas, hermano, que tú vas a venir y Dios te va a decir ahorita la respuesta, o te va a hacer el milagrito para que usted nos ponga un candadito ahí en los barrotes de la escalera. Voy a poner mi candadito ahí, ya me hizo mi milagrito, ahí voy a poner mi candadito. No,
O sea, Dios, hermano, quiere ver lealtad, quiere ver fidelidad, quiere ver tu corazón, quiere ver que tú entiendas que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás temor alguno. Que aunque un ejército acampe contra ti, aleluya, que tú puedas entender que aunque vengan los momentos más difíciles, que el del noticiero te está diciendo, agárrese porque viene lo peor, aleluya, que usted levante su Biblia y dice, mi Dios dice que aunque venga lo peor, Él siempre va a tener lo mejor para mí. Mi Dios dice que vienen tiempos mejores en mi corazón. Que usted entienda esa porción, porque si no, hermano, después nos vamos a encontrar haciendo cosas como estas. Imagínate que después andes consultando a otras personas y que te digan, ponte este amuletito, aleluya. Cuando vayas a la iglesia, pues lo escondes. Pues el pastor no te va a estar investigando. Es más, ¿qué le importa a ese hombre? ¿Qué le importa? Es tu vida. Usted sabe cómo nos hemos vuelto ahora con mi vida, mi vida, mi vida. Entonces, ¿qué le importa? ¿Verdad? Si tú consultas a la muerte, si tú consultas a agoreros, si vas a que te echen las cartas, si vas a que te digan, a que te hagan un amarre, a que te hagan un desamarre y que te vuelvan a amarrar. Hermano, los chamucos a todo lo que dan. ¿Cómo puede ser, hermano, que Saúl quiso buscar una respuesta de parte de Dios usando una hechicera? ¿De qué manera, hermano? Ya la desesperación estaba. Por eso, hermano, cosas como las que se están viviendo ahorita, y con todo temor lo vuelvo a decir, hermano, haga de cuenta que es como un filtro. Es como un filtro, hermano, discúlpeme. Pero los que aman verdaderamente a Dios, hermano, estarán allí, y los que no se quedarán. Porque entonces, hermano, miraremos, hermano, ¿quiénes están dispuestos a esperar el tiempo de Dios? ¿Y quiénes están dispuestos, hermano, a no dejarse llevar por las condiciones que estamos viviendo actualmente? Saúl vino y consultó a la hechicera. No solamente la consultó, le repito, se disfrazó de otra persona. Se disfrazó y ahí viene y le dice, y todavía la hechicera le dice, ¿a quién quieres que te traiga? ¿Verdad? Y cuando le dice, hazme traer a Samuel, el profeta, o sea, quiere que le traiga a Samuel, el que se murió. Y de pronto, hermano, aparece esa figura y la misma hechicera se sorprende. Aquí quiero hacer un paréntesis porque aquí hay una disputa entre dos posiciones. Algunos dicen que no podía ser Samuel. Alguna postura dicen, es imposible que fuera Samuel, porque entonces la palabra de Dios se contradice. Pero hay otros que dicen definitivamente que era Samuel por la manera en la que le habló a Saúl. Porque algunos dicen que era un demonio disfrazado de Samuel. Mira, mi amado hermano, necesitamos echarnos bien un clavado a la palabra de Dios para que podamos entender pasajes como este. Porque algunos dicen que podría ser un demonio que se disfrazó de Samuel para darle una respuesta a Saúl. Pero cuando tú lees qué fue lo que Samuel, o en este momento la aparición, le respondió a Saúl, si hubiera sido un demonio, el demonio lo hubiera engañado. ¿Está conmigo? O sea, si hubiera sido un demonio disfrazado de Samuel, lo hubiera engañado y le hubiera dicho, oh, qué bueno que me llamaste, y sí, yo estoy contigo, y Dios también está contigo. No te contestaba porque estaba ocupado en México. Imagínate, ¿no? No te contestaba porque estaba en la otra línea, tenía otra llamada. No, hermano. Imagínate, algo así le hubiera dicho el demonio, le hubiera... Pero no, o sea, cuando Samuel viene y le responde, es más, yo digo, desde el momento en que la adivina se espantó, se supone que ella estaba acostumbrada a hacer eso, ¿verdad? Pero los adivinos también están entre que son adivinos y entre que son charlatanes. ¿Está conmigo? Entonces, hermano, cuando esta adivina dijo, oh, sí te voy a hacer traer, y de pronto
Tuvo una visión real, hasta ella tuvo temor, hasta ella se espantó y hasta ella de pronto se desconcertó y hasta le dijo, ¿por qué me has hecho esto? Tú eres Saúl. Hasta se le descubrió ahí todo. Y ya cuando Samuel le responde, le dice, ¿por qué me has hecho venir? Dice en el 15, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, y por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti, y es tu enemigo, y Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Ahí es donde nos damos cuenta que este puede ser Samuel, ¿verdad? Y Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y te lo ha dado tu compañero David. Yo no veo a un demonio diciéndole a Saúl su futuro. Más bien esto viene de parte de Dios, porque este hombre o esta aparición o esta imagen o lo que esté ocurriendo en ese momento fue una lección de vida que Dios le estaba dando a Saúl por andar consultando hechiceros. El punto que estoy tratando en esta mañana: no te desesperes aunque no encuentres la respuesta inmediata. No te desanimes aunque en tu vida estén pasando cosas difíciles o complicadas. Todos estamos en el mismo barco, dice alguien por ahí, y todos estamos pasando por momentos complicados: el trabajo, las finanzas, las situaciones. Pero solamente, hermano, usted que está confiando en Dios tiene que levantarse y creer que el que le prometió va a cumplir, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él prometió, Él va a cumplir. Amén. No se ha visto hasta el día de hoy que Dios te haya prometido algo y que no lo haya cumplido. Que tarda, obviamente, porque tampoco es al capricho de uno. Dios responde oraciones, pero no cumple caprichos. Dios responde oraciones, pero no cumple caprichos. Y de pronto, hermano, lo que te sucede a ti, seguramente, hermano, que afecta a todo tu entorno, y tú tienes que mirar el todo, tratar de entender el todo. Hasta nuestro Señor Jesucristo en su momento más oscuro, más terrible, ahí, hermano, orando en el huerto de Getsemaní, cuando él, hermano, estaba derramando su corazón y le dijo a Dios, Dios, si es posible, sigues conmigo, hermano. Imagínate a Cristo Jesús, hermano, diciendo, no, pues Dios no me oye, mejor me voy a consultar a ver a quién. Ahorita vengo, voy al mercado de Sonora, a ver qué veo, qué hallo por ahí, a ver si alguien me da una respuesta por ahí. No, hermano, ¿qué hizo Jesús? Dios, Padre, si es posible, si está en tus manos, si puede ser de otra manera, pasa esta copa de mí. Y a muchos no les gusta la segunda parte de esta oración. Pero no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. ¿Tú podrías orar así, hermano? En tu necesidad, en tu petición. A muchos se nos olvida. Muchos estamos, quiero, dame, necesito, mírame, ¿cuándo, Señor? ¿Yo en qué leo? ¿Y yo qué es, Señor? Y no más estoy pintado, Dios. Y se nos olvida decir, pero no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y ya cuando hablamos de la voluntad, pues no me ha de querer, ha de tener sus consentidos, pues seguramente. Dios no se fija en gente como yo soy, sí, la escoria de este mundo. No, hermano, cálmate. Dice el meme ahí, cálmate, no pasa nada. No, o sea, ten cuidado con lo que expresas, con lo que dices, con lo que expones, porque si no al rato te vas a desesperar. Yo mejor me voy a consultar a ver a quién, al fin que ahí sí encuentro respuesta rápida. Tenga cuidado con eso, mis amados hermanos. Concluyo esta palabra. Solamente quería traerle y exponerle lo siguiente: no se desespere. Saúl se desesperó y se halló entonces, hermano, consultando hasta brujas. Hay que decirlo como es, hermano, consultando brujas. Por ahí decían, ¿verdad? El maguito Harry Potter. No es un maguito, es un brujo.
Es un brujo, está estudiando para ser brujo y es más, quiere ser el más pesado. ¿Sí o no, hermano? Para eso está estudiando, ¿no? Porque quiere ser el más pesado, el más... Imagínate, eso está tremendo. Pero no se halle que después usted, hermano, desesperado diga, no, aquí el pastor ora por mí y me sano, mejor voy a que me sobe no sé quién. Aleluya. No, pues aquí ya me han dicho que sí, que por aquí está mi doña, pero pues no, pues mejor me voy al antro, a lo mejor ahí. A lo mejor la que dijo el pastor, la que está guacareando, esa de ser. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, ya sabe aquello de que yo la convierto. Aleluya. No, hermano, tenga cuidado con lo que piensa, con lo que decide o con lo que hace. Al final de cuentas, Saúl tuvo una situación bien tremenda por andarse metiendo en estas cosas, hermano. Dios no responde porque Él sabe lo que está haciendo. Amén. Dios sabe lo que está haciendo. Y tú no tienes que cuestionar, ni que insistir, ni que decirle. Solamente la Biblia, hermano, nos dice, insístele, como aquella mujer que le estaba insistiendo al juez. ¿Cuándo me va a hacer justicia? ¿Cuándo va a hacer justicia? ¿Cuándo me va a hacer justicia? Y dice, hasta que el juez dijo, ya le voy a hacer justicia porque ya me cayó hasta mal. Ojalá, hermano, que tú seas uno de ellos. Pero nunca dejes de insistirle a Dios, porque puedes ver milagros como el que acabamos de ver en esta mañana aquí. Amén. ¿Por qué no se pone sobre sus pies?